Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto una vez más poder estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes un lindo tiempo devocional. Qué bueno es poder abrir la Escritura y encontrar en ella el consejo de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me gustaría compartir en la porción que nos corresponde el día de hoy, que estamos allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el versículo 28, tres cosas que evidencian una vida religiosa. Tres cosas que evidencian una vida religiosa. Aquí en esta porción vamos a encontrar tres eventos en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio acá en la tierra, en el que la gente religiosa de la época lo va a cuestionar, le va a criticar y lo va a señalar por eso, ¿no? Y eso pues son evidencias de vivir una vida religiosa. Quizás puedan estar en nuestras vidas y es importante que podamos chequear en nosotros mismos. No vaya a ser cosa que estemos viviendo de esa manera. Entonces, lo primero, vamos a ver allí en la Escritura, en el versículo 13 y 14, allí está el llamamiento que el Señor Jesucristo va a hacer a Leví, un cobrador de impuestos, que después, más adelante, va a escribir el Evangelio según San Mateo. ¿Qué dice? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Mi amado hermano, aquí vemos algo que evidencia una vida religiosa. Una vida religiosa deja de buscar al perdido, deja de mirar al pecador con misericordia y lo señala y lo critica. Y comienza a sentir o a pensar que él es mejor que los demás, que él está bien y que los otros merecen el castigo de Dios, que están perdidos, que están mal. El Señor Jesucristo va a buscar al perdido. El Señor Jesucristo tenía compasión por el perdido. Así es que, mi amado hermano, si usted o yo en algún momento dejamos de buscar al perdido, hemos caído en una vida religiosa. Si no estamos buscando al perdido, si no estamos predicando el Evangelio, hemos caído en una vida religiosa. Aquí el Señor Jesús muestra que Él tenía una pasión por el perdido. Él toma la iniciativa. Eso es algo interesante, que el Señor Jesucristo siempre va a tomar la iniciativa para buscar al perdido. La Escritura dice allí en el libro de Romanos capítulo 3 que todos a una se descarriaron. No hubo uno que buscase a Dios. Nadie buscaba a Dios. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía compasión por el perdido. No dejemos de buscar al perdido. Dejar de buscar al perdido habla de que hemos caído en una vida religiosa. Ahora, algo interesante, me encanta de Mateo, porque Mateo ni bien se convierte en un hijo de Dios, se convierte también en un misionero. Enseguida, ese día que invita al Señor Jesucristo allí a su casa a cenar, ¿qué hace? Atrae a sus amigos hacia Jesús. Atrae a sus amigos hacia la persona de Cristo. ¡Qué maravilloso! Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Fuimos salvos por Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Traer a las personas hacia Cristo, a la persona de Cristo, a la presencia de Cristo. Qué gran ejemplo que nos deja aquí este hombre que había sido considerado un pecador. Lo peor, cuando los fariseos critican al Señor Jesucristo, ¿no? Se acercan allí a donde los discípulos y critican a su maestro, al Señor Jesucristo, van a decir, ¿y por qué es que Jesús, su maestro, se junta con una expresión quizás más de acuerdo al original, sería con esa porquería de gente? Así hablaban los religiosos acerca de los publicanos, pecadores, así se referían. Tengamos el corazón del Señor Jesucristo, no dejemos de buscar al perdido. El segundo evento, o la segunda cosa que evidencia que tenemos una vida religiosa,
La primera es que deja de buscar al perdido. La segunda es que deja de buscar la persona de Dios, la persona de Cristo. No disfruta la presencia de Cristo. Miren lo que acontece más adelante en el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí vemos cómo estas personas estos que eran discípulos de Juan y discípulos de los fariseos, no disfrutaban de la presencia de Cristo, de la persona de Cristo. Los discípulos de Cristo sí, estaban allí con su maestro y disfrutaban. Ellos no iban a ayunar. ¿Sabe una cosa? El ayuno en el Antiguo Testamento era una expresión de dolor, era una expresión de angustia. Pero acá estos líderes religiosos habían convertido el ayuno en un simulacro, en una vida de apariencia, en aparentar. Ellos aparentaban piedad. Tengan cuidado cuando haya personas que le digan, hey, tenemos que ayunar, ¿por qué no ayunamos? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Por qué voy a ayunar si yo disfruto mi relación con Cristo? Si yo disfruto que tengo a la presencia de Cristo, disfruto su persona, ¿por qué voy a ayunar? Pero hay personas, no, tenemos que ayunar. Bueno, si Dios no me llamó a ayunar, no lo voy a hacer. Yo estoy contento de tener a Cristo. Y si tengo que doblar rodillas, voy a doblar rodillas delante de Él. Y si tengo que llorar, voy a llorar delante de Él. Pero voy a disfrutar su presencia. Acá estos... Ahora, no está mal el ayuno, ¿eh? Ojo, no quiero decir eso. Si Dios le llama a ayunar, hágalo. Si Dios me llama a ayunar, debo de hacerlo. Pero no hacer como estos líderes religiosos que ponían el ayuno como sinónimo allí de piedad, de lástima, y encima mostraban allí que estaban ayunando. Eso era apariencia. Disfrutemos una relación con Cristo. Pero lo tercero, lo primero, una marca de una vida religiosa es que deja de buscar al perdido. Lo segundo, una marca de una vida religiosa es que deja de disfrutar la persona de Dios, deja de buscar la persona de Dios. Pero lo tercero es que deja de buscar la palabra de Dios. Miren lo que acontece allí en el versículo 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabe una cosa? Mientras el Señor Jesucristo caminaba, dice allí que sus discípulos venían. Y claro, los muchachos tenían hambre. Usted entenderá esa parte, ¿no? Uno tiene hambre y quiere comer. Y los discípulos, bueno, vieron que había espigas y comenzaron a comer. Y era día sábado. Y entonces vienen y lo abordan estos religiosos y le dicen, ¿por qué hacen esto en día sábado? Si no es lícito, la ley lo prohíbe. Déjeme decirle una cosa, la ley no prohibía esto. Esto lo prohibían las tradiciones de los religiosos. Las tradiciones de los maestros prohibían que se espigue en día sábado. La ley no lo prohibía, Dios no lo prohibía. Esto lo prohibían eran los religiosos. ¿Sabe una cosa? Cuando uno deja la palabra de Dios, se vuelve legalista. Se va a las tradiciones. Hay mucha gente que prefiere escuchar a maestros famosos que van allí enseñando, toman la Biblia y comienzan a enseñar a su manera. Y hay mucha gente que se vuelve seguidor de estos maestros.
Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, seamos como los de Tesalónica, que eran más nobles, los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque los bereanos, dice que cuando el apóstol Pablo les enseñaba la palabra, ellos iban a verificar si estas cosas eran así. Entonces, nosotros no debemos dejar de tener nuestra mirada en la palabra. No saquemos la mirada de la palabra. Busquemos cada día el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, dice el apóstol Pedro, crezcamos para salvación. Entonces, 3 evidencias de una vida religiosa. Deja de buscar al perdido. Deja de buscar a la persona de Dios, la presencia. No disfruta de la presencia de Dios y deja de buscar la palabra de Dios. Mi amado hermano, cuidémonos de caer en una vida religiosa. Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.